¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en Ciencia en Frecuencia. Recordar que nos estamos escuchando a través del 89.5 en Radio Universidad y también en Spotify como Ciencia en Frecuencia, y nos vemos y nos escuchamos en YouTube también como Ciencia en Frecuencia. Como siempre, pues aquí está el doctor Jorge Aro, productor de este programa. Gracias, mi hermano. Y el día de hoy nos acompaña Cristi Argüello. Cristi, gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitarme, por tomarme en consideración. Justo yo me acabo de graduar de medicina en mayo y ahorita estoy haciendo mi internado. Entonces, pues agradezco mucho este espacio que me abrieron para poder platicar un poquito de mí y un poquito de lo que vamos a estar hablando. Les platico que tengo un TikTok en donde tengo más de 45,000 seguidores y ahí es donde empecé esta trayectoria, donde me gusta a mí como de las cosas que aprendo, de las cosas que estudio, pues compartirlas para las demás personas. Siempre me ha gustado desde que empecé a estudiar medicina y fue justo en la pandemia donde inició todo este trayecto que me gusta pues compartir todo lo que aprendo. Tú tienes un TikTok que ahí compartes, por ejemplo, de lo que estás estudiando en ese momento, estás estudiando cardio. Y comparto lo que estoy estudiando de cardio y no solamente lo que estoy aprendiendo, sino también como mi experiencia como estudiante de medicina, que bueno, a veces está muy complicado o a veces ya no quieres saber nada de la carrera, pero también está la otra parte donde todo lo que estás aprendiendo te encanta y te maravilla y quieres seguir aprendiendo, pero luego es de que la parte de que ya estás cansada, ya no quieres saber nada y pues así, ¿no? Intentar equilibrar la vida de estudiante con amor, pero también pues la parte fea que es de que ya te gusta. Sí, el estrés. Lo platicamos en el primer capítulo con el doctor Urrutia del Vía Crucis, que es, ya es menos. O sea, antes siempre se decía como que el estudiante de medicina tiene que llorar, tiene que sangrar, tiene que desvelarse. Digo, ya sé que sí se desvelan, pero ya se trata, o al menos en la Facultad de Medicina de aquí en Torreón tratamos de que, pues que no lo sientan como un terrorismo, ¿no? O sea, que no, porque pasa algo muy, muy feo. Llegan los estudiantes, y esto lo he visto mucho, a quinto año de medicina y no quieren ser médicos. Uh-huh. O sea, tenemos estudiantes que ya por graduarse dicen, yo quiero irme a hacer lo que sea, pero no quiero ver pacientes. Yo tengo en el laboratorio trabajando gente, he tenido trabajando médicos que dicen, yo estoy feliz aquí en el laboratorio porque no quiero dar consulta, no quiero ver un hospital, yo aquí estoy en el laboratorio encerrado en mi campana haciendo cosas de laboratorio cuando, pues no, o sea, deberían de estar, digo, hay de todo, pero, por ejemplo, luego se van a especialidades muy solitarias, como es patología, como es radio, que no ven gente, no les gusta ver gente. Uh-huh. Entonces, eso pasa cuando los tratamos tan mal en la carrera. Sí. Porque uno los ve bien felices entrando, te lo juro. O sea, entran en primer año bien felices y los ves en quinto año ya no queriendo saber nada. Sí. Pues yo creo que es parte ¿Qué les hacen? ¿Qué les hacemos? Pues yo creo que sí ha cambiado mucho la manera en que se aprende medicina, porque antes sí era pues lo que se contaba de que las guardias de un chorro de horas y te castigaban y te quedabas más tiempo y que los doctores muy estrictos y que tenías que aprenderte el libro de tal para tal, pero yo creo que ha cambiado la forma en la que se aprende medicina, porque ahora también se tiene como la facilidad de que se tiene el celular y si no sabes una cosa pues la puedes buscar y muy rápido vas a tener la información. Y lo padre también de medicina es que a lo mejor muchos de los estudiantes piensan que acabando la carrera, cuando te gradúas, bueno, internado, el servicio y luego tienes que hacer la especialidad o si quieres luego subespecialidad, pero a lo mejor a veces se nos olvida que hay muchísimas otras ramas, ¿no? Te puedes ir a la investigación, medicina del trabajo, a la docencia. Y pues hay muchas cosas, no solamente es tener a tu paciente enfrente, hay muchas más otras cosas que se pueden hacer. Y muchas veces eso a lo mejor no lo vemos porque nuestros maestros pues son especialistas y te inculcan en ser especialistas o seguir el camino que ellos tomaron, pero realmente en medicina hay muchísimas cosas. Claro. Bueno, Cristi, por ejemplo, yo sí lo sé, pero muchos quizá no lo sepan. ¿De dónde nace este gusto por la medicina? ¿Por qué nace mi gusto? Bueno, platícanos. Platícanos. Bueno, mis padres son médicos, los dos. Mi mamá es pediatra, mi papá es inmunólogo, pero se dedicó más al área de investigación. Y yo toda mi vida dije, no quiero estudiar medicina. Primero porque no veo a mis papás, segundo porque mi meta era casarme y tener hijos y yo dije, yo no quiero medicina, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo después para mis hijos, no. Pero justo fue, yo creo que un mes antes de presentar para medicina que dije,
al final sí quiero medicina. Yo primero quería filosofía, pero pues mi mamá me dijo de que, ¿y cómo vas a alimentarte de la filosofía, no? Bueno, si eres mantenida, pues qué padre, pero ¿y si luego no? Y luego quise física, porque me gustaba mucho la materia en la escuela, pero luego mi mamá me preguntó de que, ¿y qué hacen los físicos? Y yo la verdad no le supe contestar. Pues física, mamá. Pues física. Sí, pero física. me quedé pensando. Y entonces, por ejemplo, yo lo que me gustaba mucho era como, yo me gustaba mucho estudiar de los filósofos, y antes los filósofos eran como todólogos, ¿no? Era poquito de astronomía, poquito de física, poquito de matemáticas, poquito de música, y yo dije, es que yo quiero estudiar todo, pero pues no se puede abarcar todo. Y mi mamá lo que me dijo era que, bueno, yo que quería estudiar el universo, así diciéndolo como que era todo, mi mamá me dijo que el ser humano era la síntesis del universo. Y pues me quedó mucho esa frase porque al final sí, el universo, o sea, la máxima expresión del universo dentro de lo que es, por ejemplo, la evolución, pues lo que se hizo fue al ser humano, y es el mismo ser humano que conoce el universo y también se conoce a sí mismo, ¿no? Mediante la medicina. Y pues eso me gustó. Y justo también, como mis papás dan clases ahí en la Facultad de Medicina, me invitaron era una noche cultural. Y ahí conocí a alguien que ahora es un amigo, y yo le pregunté que por qué había estudiado medicina. Y me dijo una frase que era algo así como, de todas las carreras de ciencias, medicina es la más humana. De todas las carreras humanísticas, medicina es la más artística. Y de todas las carreras artísticas, en medicina es donde encuentras más ciencia. Y yo creo que después de esas palabras y lo que me comentó mi mamá, dije, sí me gusta medicina. A lo mejor no es todo, pero voy a conocer al ser humano, y el ser humano pues es la síntesis de lo que se puede conocer, al menos hasta ahorita. Que somos la única especie, al menos que sabemos, Uh-huh. que nos preguntamos esas cosas, ¿no? O sea, Sí. de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Y a lo mejor no vas a responder esas preguntas, pero vas a tener pacientes que nos hagamos esas preguntas, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, también me gustaba mucho ver Cosmos, y hay una frase, creo que es de Carl Sagan, que dice que el universo se conoce a sí mismo mediante el ser humano. O sea, somos los que pensamos sobre eso. Yeah. Pues deberíamos hacer un programa de filosofía. Sí. Sí. No, yo digo, ya nos conocemos de muchos años, y yo sé del gusto que tienes por la filosofía y por el conocimiento puro y bruto. Pero también la doctora Conchita. Sí, o sea, la yo creo que doctora fue mucho Conchita de mis papás. Una filósofa tremenda. Yo tuve una clase con ella. Yo soy titular de la materia de epistemología, Uh-huh. en la maestría en investigación clínica. Y justo esa clase yo la tuve con ella la primera vez. O sea, yo no sabía qué era epistemología Uh-huh. hasta que conocí a la doctora Conchita, mamá de Cristi. Y fue una clase que duró, yo creo que unas 6 horas. Sí. Pero unas 6 horas que ni siquiera te daba hambre, nada. O sea, estábamos tan metidos en así, del todo, Sí. ¿no? Del cosmos, las estrellas, llegamos a la cúspide, como dices, Sí. de la evolución, que es el ser humano, y cómo piensa, y sus creencias, y por qué es lo que es. Esto da para mucho, pero pues, me imagino tenerlo en casa es... Sí, yo creo que mis papás han sido, pues, mis maestros. Yo también fui a la clase de epistemología, que es la filosofía de la ciencia, pero no solo mis papás, usted también me dio clases en prepa, ¿te acuerdas? Sí, y fue de la Monterrey. evolución del ser humano, y también, yo creo que también influyó bastante en mi decisión. Una clase que la di una vez en mi vida, se llamaba Toma de Decisiones. Dije, ¿por qué me ponen a mí, cabrón? ¿Por qué me ponen a mí a dar clases de toma de decisiones? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué tomé esa decisión? Así es. Bueno, a mí me da mucho gusto ver que una persona tan joven esté tan dedicada no solamente al esquema de la medicina como tal, sino que en realidad te gusta el conocimiento, ¿no? O sea, te gusta estar investigando, te gusta conocer. Y es raro luego ver en estas juventudes ese tipo de curiosidades, ¿no? O sea, en realidad, pues sí, felicitarte, ojalá, y que con todos esos seguidores que tienes te sigan para poder también ellos empaparse y que les surja este esquema de esta curiosidad de saber más, ¿no? Ojalá Sí. que se dé, porque por desgracia es raro encontrar personas que luego se interesen por descubrir, por conocer. Incluso ahorita ya estamos hablando y viendo acerca del universo, ¿no? O sea, Sí. entonces estamos tan en el aquí y en el ahora
y no nos ponemos a hacer un esquema más reflexivo. Sí, no, la tendencia es al contrario, o sea, la tendencia ahora es cada vez pensar menos, y aparte digo, no es como que, ay, los jóvenes ahora no, son flojos, no, realmente es la practicidad. El cerebro tiende a ser pragmático y tiende a ser flojo por un tema evolutivo. O sea, el cerebro es eficiente realmente, y si encuentra un atajo en el pensamiento, Sí. lo va a tomar. Le decía yo a una educadora, dice, es que los chavos y que así, ¿no? Quejándose. Le digo, es que es obvio, o sea, si tú por ejemplo, no sé, fulanito se cayó ayer y se pegó, se fue de pompas. Tú le estás platicando eso a alguien y tal vez te responde, pues pobrecito, qué risa, no sé, la respuesta. Y tal vez todo eso que te va a responder, todas esas palabras se reducen a un changuito haciéndole así en el WhatsApp, ¿no? Entonces, Sí. si tu cerebro se ahorra toda esa explicación de lo que respondes a algo y nada más pones un emoji, el cerebro va a tomar ese atajo, y realmente es la tendencia de todos. O sea, la tendencia es eficientar, ahorrar energía, Sí, claro. pensar menos. Eso siempre el cerebro lo va a tomar como una ventaja, y nos tiene pues rezagados a los que queremos discutir temas profundos, etcétera, Pues ¿no? incluso la música, ¿no? Está ya Incluso la música, muy sí. reducida, ¿no? Que Sí. yo soy, o sea, a mí me encanta la música de todo tipo, o sea, no hay música que no me guste, pero sí, pues realmente no hay música que te haga pensar mucho, o sea, pues, Sí. es como el Riders DJ, ¿no? Te lo entreguen digerido, mejor. Sí. Pero, por ejemplo, Cristi, porque me causa curiosidad, ¿cómo sería, pues, la vida de una chica joven como tú con esos intereses? O sea, se me figura que te levantas Se me figura que como... vas a una cita y sale corriendo. Porque también hay muchos hombres que tienen miedo ante este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, de una mujer empoderada e inteligente, ¿no? O que se sale, pues, del Claro. esquema, ¿no? Digo, porque todos somos inteligentes. ¿Cómo lo vives, Cristi? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? Hablar de filosofía en la primera cita. Sí, sí ha pasado. No, bueno, a mí me gustaría decir que soy la misma persona desde que entré a medicina ahorita, pero como tú mencionas, yo creo que sí hay una tendencia como a la simplicidad, a lo que es más efectivo, lo que es más fácil en menor tiempo, y yo creo que también me he estado convirtiendo en algo así. Yo en las primeras clases de medicina iba estudiada, iba leída, estudiaba otras cosas, pero ya cuarto y quinto año yo creo que casi ni iba a clases, a ser la verdad. pragmática, sí. Sí, no. Entonces yo siento que sí perdí, al menos de la Cristi de cuando inició medicina ahora, como ese entusiasmo que tenía. También porque pues a mí me gustaba estudiar como temas muy precisos, por ejemplo de filosofía, tomaba cursos de filosofía, y cuando entré a medicina ya no se pudo, Dejaste o de sea, hacerlo. dejé de hacerlo. Pero luego dirías tú, bueno, estudias medicina, no, tampoco ya leía, yo quería llegar a mi casa y descansaba. Entonces yo creo que pues sí se ha perdido algo, pero justo ahorita estoy leyendo un libro que son las Meditaciones de Marco Aurelio, y me gusta mucho porque a veces Casual. se te... Casual. Sí, tranqui, ¿no? Aquí casual, tranqui. Por ejemplo, a mí me pasaba que se me olvidaba que tenía este amor por conocer cosas nuevas, y a veces te encuentras con una frase que por tan sencilla que sea, pero que te diga algo así como lo bonito que es aprender algo nuevo y no desperdiciar el tiempo, y dices, lo recuerdas, ¿no? De que, ay, sí, cierto, o sea, sí es bonita la vida y me gusta aprender y así, Ya me acordé. pero así, como que ya te acordaste o así, ¿no? Entonces, yo creo que es como por etapas. Yo creo que a veces sí está muy padre como todo ese entusiasmo, y a veces está bien que no lo tengas. Y yo siento que ahorita estoy en una etapa en donde estoy otra vez como retomando ese entusiasmo otra vez. Por ejemplo, al principio yo hacía muchísimos TikToks de lo que aprendía, y ahorita ya casi todos son como de risa o de humor, de cuando te regañan en el internado o así, ¿no? Y ahora lo que comentan de... Y tienen más vistas. Sí, tienen más vistas todo Sí. lo que es de risa o de humor o de quejas. Es más fácil quejarse, ¿no? Pues sí. De lo de las citas, pues yo creo que hasta eso he tenido muy buena suerte, porque sobre todo en la carrera de medicina yo me acuerdo que llevaba un termo de agua, pero era transparente, y era agua con clorofila,
porque en ese entonces yo me consideraba muy fan de Nikola Tesla, y Nikola Tesla decía que todos éramos luz, y entonces como las plantas son las que absorben la luz, pues así yo estaba también consumiendo como la luz de las plantas, porque era clorofila y era verde y así, ¿no? Entonces llegaban de que, ¿por qué todo es verde? Y yo, es que fíjate que... Tengo una explicación para... Tengo una explicación de que como a mí me gusta mucho Nikola Tesla y la luz y las plantas y así, ¿no? Y pues yo creo que eso hacía que a ciertos niños pues sí les llamaba la atención y me llegaban a preguntar. También como ahora lo de las citas es mucho de hablar por internet o por Instagram. Si ustedes entran a mi Instagram para que me sigan, Dilo. es cristi.arguello. Cristi.arguello. Y yo antes subía muchos, aparte de los videos hablando de los temas que leía, era también como encuestas. Y era, por ejemplo, subía la foto de una página del libro y especificaba, por ejemplo, era el libro este que estaba leyendo y tú tienes más tendencia a la pasividad o hacia la actividad, ¿no? Y entonces me preguntaban de qué, ¿pero en qué sentido? O mucha gente, pues, bueno, ni tanta, ¿verdad? Pero uno que otra persona interesada en esos temas, pues me contestaba y así era como tenía diálogo con amigos o personas que les gustaban esos temas. Y de hecho en TikTok, por ejemplo, conocí mucha gente gracias a los videos que hacía y que ahora son mis amigos, que nunca los he visto en mi vida, pero ya ahora tengo un amigo físico, tengo otros amigos que también estudian medicina, amigos que hacen música, o que un amigo me acaba de hablar hace poquito que estudió expresión artística y pues sí, a lo mejor son temas muy diversos, pero pues al final está padre. No, y es lo bueno de las redes, ¿no? Que sí. Ya según pues tu algoritmo, tus sí. afinidades, pues vas también teniendo amistades que tienen esos intereses, ¿no? Sí. Y yo lo que hacía mucho en Instagram era como subir encuestas o hacer preguntas de que, ¿para qué existes? O ¿qué es lo que más te gusta de la vida? O cosas así. Y ya pues a veces contestaban cosas. Ajá, sí. ¿Y qué te contestan? ¿Para qué? No, sí, pues ahí está muy diverso, ¿no? Porque muchos me preguntan exactamente a qué me refiero y otras personas sí contestan de que, por ejemplo, yo preguntaba, ¿qué es lo que más te hace feliz? Mi familia, el servir a los demás, el estar con mis amigos, es muy variado y pues conoces lo que piensan las otras personas. Por ejemplo, una vez hice una encuesta y me llamó mucho la atención porque era algo así como, está un edificio incendiándose y hay un perrito y hay un niño que tú lo has visto que con una resortera ha matado pajaritos. ¿A quién salvarías? Y me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas votó que por el perrito. Maldito. Por el perrito. Y porque digo, está bien, tú sabes que el niño está haciendo actos incorrectos, pero bueno, al menos para mí, a lo mejor es muy antropocentrista, pero pues para mí siempre va a valer pero más es un niño, claro. la vida de un ser humano que está en formación, es un niño, tú lo puedes corregir, a la de un perrito. O sea, si tuvieras como esa dicotomía de qué escoger, un animal o a un ser humano, pues yo siempre voy a escoger el ser humano. Pero eso cada quien, ¿verdad? Eso sí, fíjate que eso pero me sorprendió, me molesta pues. muchísimo en redes, ¿eh? Yo cada vez que veo una noticia de que un perro ataca a un niño, un chingo de gente defendiendo al perro. Así, o sea, la mayoría de los comentarios es de que no, pobre perrito, es que los dueños, es que el niño está en el hospital, ¿sabes cómo? O sea, sí, también yo soy muy antropocentrista. Sí. Pero fíjate, también ahí queda en evidencia cómo la gente, o sea, tiende a juzgar, ¿no? O sea, nos creemos con esa parte, claro. Nos creemos superiores, sí. Moralmente, ¿no? Y ya, pues, porque el niño ataca a otros animales, ya no tiene derecho o tiene menos derecho que otro ser vivo, claro, a vivir, ¿no? Entonces, sí, las redes le dan, como decía, creo que es Humberto Eco, que decía que le da voz a una legión de idiotas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, ¿no? También. Sí, porque el individuo es inteligente, pero el grupo somos muy, muy tontos en forma grupal, yo creo, no sé. Sí, hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama El Enjambre. Uh-huh. Tiene muchos libros, pero en uno de esos es El Enjambre y habla acerca de la Storm Ship, de la tormenta de... Bueno, me la van a censurar, ¿verdad? de la tormenta de mierda. Y es justamente esto, ¿no? Que como en el anonimato nos atrevemos a hacer y decir y a sentirnos totalmente superiores moralmente que otras personas. No, y a un nivel tremendo. O sea, yo de veras, no es que no entienda a la gente, pero
digo, ¿por qué, cabrón? O sea, ¿quién te hizo tanto daño? O sea, yo, bueno, ya saben ustedes que ahora que estuve de candidato, o sea, gente que ni me conocía, que nunca me ha visto en la vida, de repente le daban bien recio, así de que tú, pinche ratero, cabrón. Digo, espérate, deja, o sea, ni tan Sí. entro, o sea, deja llegar llegar y luego ya me dice, sí, Sí. pero le daban bien recio, o sea, de repente le contestaba uno que otro, así como que, oye, espérate, o sea, dale calmado, pero pues sí, es que la gente, Las pasiones. las pasiones Sí. en redes. Oye, vi también en Instagram hace poquito una pregunta así parecida, bueno, más fuerte. Te la quiero hacer, Cristi, también muy filosófica. A ver. ¿Matarías a bebé? Pues, pues no lo mataría. O ¿Por sea, qué? esa es la respuesta. Si regresaras en el tiempo y tuvieras la oportunidad, tú no. ¿Tratarías de reformarlo? Trataría de educarlo. De dirigirlo para que no... Le daría amor en su vida para que No, fuera mira, diferente. la persona que estaba contestando, y es también un youtuber muy famoso que seguro conoces, se llama Migala. Él decía que no, dice, porque realmente, pues es un hombre, ¿no? O sea, realmente, ahorita le echamos la culpa a un hombre de todo lo que pasó en Pero al Europa en final ese no. momento, pero pues sabemos que después del Tratado de Versalles, cómo estaba Alemania, que era una olla de presión que iba a explotar, sin y a Oh, sí. pesar de, Sí. ¿no? Entonces, pero sí te pone a pensar y dices, ay, cabrón, o sea, si yo tuviera el poder de decidir, Sí. y pues sí, creernos superiores. Pues, bueno, contestando un poco más. Yo no lo haría porque, bueno, con lo que acabas de comentar ahorita también, por ejemplo, pues cuando son eventos de ese índole, pues sí, yo no creo que la culpa sea de solo una De un persona. hombre. Entonces ahí son muchísimos los involucrados y aparte porque, bueno, yo pienso muchas veces, no hablando específicamente de eso, pero la gente es muy dada como a criticar y juzgar y muchas veces no sabemos todo lo que está envolviendo eso. Yo no me consideraría como la persona para poder juzgar a alguien más por Aún lo fuera un más dictador. horrible que haya hecho. Sí. Ujú. No, y está canijo, cuando te pones del otro lado, digo, no sé si han leído Mi Lucha, No, yo no. cuando él da sus razones, este personaje, dices, ay, cabrón, o sea, pues te pone a pensar, ¿no? Sí. Pero fíjate, ya estamos en temas de... Por ejemplo, de la hablando- Segunda Guerra Ya Mundial. estamos en y- filosofía. Por ejemplo, algo no tan alejado de eso, yo le había preguntado a mis compañeros estudiando medicina que, por ejemplo, tú estás en el hospital y te toca atender y tienes como de paciente a alguien que tú sabes que mató, por ejemplo, a tu hermana o a tu mamá o a alguien de tu familia. Y yo les pregunté si lo atenderían, o sea, si lo salvarían en caso de que estuviera Sí. la vida en riesgo. Y ahí estuvo un poco como mitad y mitad. La mitad me dijo que no, pero los que me contestaban que no era de que luego de que, o sea, no lo salvo, o sea, y que se muera. Y los que llegaron a contestar que sí lo ayudaban, incluida yo también, era, pues la pensábamos más, ¿no? O sea, los que dijeron que no lo ayudaban era rotundo, pero sí hubo quienes contestamos que, pues, que al final sí lo tenías que ayudar, era Y tu aparte deber, juraste. tu Pero moral. como deber, ¿no? Tu Y aparte deber juraste. moral. Pero es que ¿Tú lo como- salvarías, como Juan deber. Carlos? Híjole, sí está muy difícil. Yo sí, yo creo que yo- no. yo Yo, creo- soy muy visceral. La verdad yo- es que yo soy muy de arranque. Yo creo que no. Sí, somos malas personas. Por Cristi es eso- muy buena persona, pero... Gracias a Dios por eso no estudié medicina. Yo soy químico y... Pero pues son dilemas y pasa, ¿eh? O sea, sí pasa Sí. en la práctica de medicina que de repente llega un malo y que aparte estás en riesgo tú porque sabes que pueden llegar los de la contra Claro. a por él. Pero, por ejemplo, te retiras y puedes explicar tus razones, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, un psicólogo no puede atender a personas que conoce, porque pues Sí, evidentemente tiene ciertas influencias y ellos sobre él. Y hay un Entonces, hay un sesgo ahí muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que como médico también debería de entrar esta cuestión de, ¿sabes qué? Pues por cuestiones personales no puedo ejercer lo que prometí, pero Porque hay un sesgo. hay un sesgo, ¿no? Y, probablemente estés ahí y inconscientemente incluso pues el rencor haga que no desarrolles bien tu trabajo, ¿no? Sí. Aun y cuando tu ética o tu deber te diga que debes de atenderlo.
Sí, pues en medicina siempre existe lo que es la objeción de conciencia, pero cuando yo les planteé esa idea era que solamente tú lo puedes salvar, así como de urgencia. Sí, de Pero decisión. Pero sí, la mayoría creo que sí me contestó que no lo salvaba, que sí. Pero bueno, yo contesté que yo sí lo hubiera hecho, pero, o sea, nunca ha pasado, ¿verdad? Ya a lo mejor yo puedo decir que, ay, sí lo voy a ayudar y quién sabe a la mera hora sí lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, pues yo digo eso, pero quién sabe cómo sería ya en el acto, ¿no? Teniéndolo de verdad. Claro. En la práctica. Sí. Hay un libro muy bueno que ya lo hemos platicado también antes, que se llama El lenguaje de Dios, de Kary Mullis. Sí. No es cierto, no es de Kary Mullis, es de Francis Collins, Okay. el director del proyecto de Genoma Humano. Okay. Y justo hay una parte del libro donde habla de esto, de cómo es que entendemos como científicos a las demás personas y también las categorizamos como buenas y malas a final de cuentas. O sea, la parte de estar en una posición de poder, una bata en tu caso, en un laboratorio, o incluso en un puesto directivo, gerencial. O como maestro. O como maestro también. O sea, el maestro es un liderazgo impuesto. Realmente el maestro llega a un salón y ya el hecho de entrar y cruzar la puerta ya es un líder, aunque sea impuesto. Y bueno, él habla, por ejemplo, de la parte teológica, etcétera, pero dice sobre cómo es que entendemos el comportamiento de las demás personas y lo procesamos como, pues sí, como jueces, ¿no? A final de cuentas. Y pues, el libro habla sobre la teología, pero dice él que lo pone pues a un nivel como divinizarse, ¿no? Uno. Entonces, bueno, vamos a ir al corte. Sí, ya nos aproximamos. Nos queda un minuto. Oye, terriblemente pero es que al corte. Esto se está yendo está muy... bien hardcore. Así es. Pues vamos a un corte y regresamos. Va. Pues ya regresamos en Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que nos escuchamos a través de Radio Universidad en el 89.5, en Spotify, que nos encuentran como Ciencia en Frecuencia, y nos vemos y escuchamos en YouTube también como Ciencia en Frecuencia. Nos encontramos platicando con Cristi Argüello. Cristi Argüello, que es dinastía Argüello, hija de un famoso científico y famosa científica lagunera. Así es. Y bueno, pues estábamos platicando con respecto a cuestiones filosóficas y pues es muy interesante, ¿no? Cómo la ética pues invade no nada más o atañe no nada más a la medicina, sino a todas las profesiones, y son como una guía, ¿no? En la cual nos basamos para poder dirigirnos con ciertos parámetros. Pero pues evidentemente también están cuestiones, y ahorita lo platicamos, y son cuestiones objetivas o subjetivas, ¿no? Las que luego nos hacen actuar de cierta manera, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Surgió una pregunta ahorita en el corte, una pregunta muy polémica, que es si no la ética, la moral, pues es diferente, ¿es subjetiva u objetiva? Y Cristi nos decía que es objetiva, según ella. Entonces, Cristi, ¿qué nos puedes explicar de eso? Bueno, es polémico. Tampoco tengo así como definido que sea objetiva, pero pues primero empezar de la diferencia de moral y ética, porque bueno, yo había llevado una clase de filosofía con Costova el filósofo, que por si lo quieren seguir en TikTok, donde me decía que sí, para fines prácticos se hacía una distinción entre la ética y la moral, pero que como en sus inicios una era traducción de la otra. No me acuerdo exactamente cuál era de cuál, pero hablando de eso, él me decía que pues había estudios como de la raíz de la filosofía que eran más o menos, eran lo mismo, pero pues para fines prácticos se puede utilizar la distinción. Hay un libro de filosofía que se llama es de filosofía moral. La verdad no me acuerdo, lo voy a investigar para que lo puedan decir después. Pero se hablaba que la filosofía es objetiva en cuanto a que, si bien puede haber muchas diferencias en cuanto a cultura, por ejemplo, no es lo mismo
tener modales aquí que tener los modales en China o que es diferente. Se hablaba de ya en su inicio, en lo más básico de lo que son los actos, lo que está mal va a estar mal en cualquier sentido en que se vea, y lo que está bien podría decirse que está bien. Pero luego ahí también entra como esta dicotomía de en qué punto algo termina de estar mal por estar bien. O sea, es como de lo malo a lo bueno. O cuando un acto malo es justificable. Por ejemplo, no sé, estás tú en tu casa defendiendo a tu familia y tienes que cometer un acto violento en contra de alguien que entre, por ejemplo, a tu casa. Incluso legalmente es justificable. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, lo bueno y lo malo es contextual. Depende del contexto. Cuando el mismo acto es bueno o es malo. O podemos irnos a una guía objetiva de decir, matar siempre está mal, aquí en China. Aunque sea defendiendo a tu familia, el honor, tus tierras, etcétera, siempre va a estar mal. Es que yo creo que hay como, pues en la vida y nosotros vamos a tener muchos parámetros para decir, muchas, ¿cómo se puede decir? Como características o puntos que a lo mejor en una decisión no se toman en cuenta. Pero desde mi punto de vista, que puede estar mal, por ejemplo, si yo considero que la verdad solo es una y esa tiene que ser como la máxima de todos, entonces para mí la moral sí tendría que ser objetiva en cuanto a que solo puede ser una. A lo mejor puede ser... Pero te refieres a esto para vivir en sociedad, o sea, como vamos a decir, las leyes, etcétera, que nos rigen, pues sí, tenemos que comportarnos y yo no puedo pasarme un semáforo en rojo porque soy sujeto de una multa y está mal, ¿no? Aunque lo pueda hacer, pero otra vez, o sea, volviendo a lo bueno y lo malo, si son las 3 de la mañana y yo estoy en un lugar muy peligroso y puede que me asalten y estoy detenido en el semáforo rojo, pues puedo determinar que, pues sí, me voy a cruzar el semáforo porque no quiero ponerme en riesgo. Claro. Incluso la policía puede entender eso. Otra vez. Entonces, dependiendo del contexto, pues... A ver, bueno. ya estoy necio yo. Bueno, ya te pusiste necio. ¿Qué tiene ese vaso? No, es agua. Bien, bueno, no, lo que pasa es que también tenemos que irnos a el significado, ¿no? De la moral viene de costumbre, ¿no? Es en base a lo que las costumbres que en un pueblo se normalizan, ¿no? Se hacen o hace que se vean bien en unas partes. Hay otras en donde no se observa tanto de esa manera, ¿no? Como por ejemplo, hay algunos pueblos en el sur en donde es permitido, o no sé si todavía actualmente se permita, pero donde anteriormente se vendían a las hijas por tierras o por ganado, para poder alimentar al resto de la familia, ¿no? Entonces, y como costumbre, pues está, pues entre ellos, pues estaba normalizado. Es normal como quien lo dice, vender a tu hija o cambiar a tu hija por una vaca y entregarle el matrimonio con X familia. Ahí ya viene la cuestión de la filosofía moral, que tendría que investigar, evidentemente, ajeno a la costumbre, que realmente pues es un acto que no es correcto, ¿no? Entonces, yo ahí sí como que... Y la diferencia con la ética, ¿no? O sea... Exacto. ¿Nos explicas? Bueno, pues más bien yo creo que la ética va en el sentido de que es un esquema más de estudio, ¿no? Objetivado, reflexionado. Claro. Contrario a la moral, que vendría siendo más un esquema en donde se van generando por costumbre o por la forma en que se desarrollan las cosas, pues se van tomando como normales o como aceptadas ciertas cuestiones, ¿no? O sea, incluso anteriormente, si tú ves una película, ¿no? de Pedro Infante, de Jorge Negrete, en donde... Es divertidísimo ver eso, güey. Sí, o sea, pero esto es que a donde llegan con la mujer de comer, ¿no? Entonces, sí. Y eso es una cuestión que está normalizada, ¿no? Sí, contextual de los años 50. En ese contexto, pues está esta parte. Y la ética sería, en el esquema de la reflexión, ver que independientemente del contexto, pues el hombre y la mujer tienen el mismo valor y
por tanto, pues estaría mal el desarrollar ese tipo de conductas, ¿no? Es que, bueno, yo pienso que... ibas a decir No, algo. adelante. Que decir que algo está normalizado o que está bien porque es por costumbre, yo creo que es como quitar que esté dispuesto como a evaluar esa situación. El juicio personal. Ajá, porque, bueno, yo pienso que a veces es muy fácil decir de que, tú piensas eso, yo pienso eso porque tú tienes esas costumbres y yo tengo esas costumbres y pues está bien. Pero realmente yo considero que siempre va a haber algo que sea mejor. Y yo creo que lo que filosofía moral quiere buscar es buscar eso que sea mejor para todos. O sea, es lo que se tiene que estudiar y tiene que ser puesto como a estudio, en vez de decir, pues es que así se ha hecho siempre. O sea, se ha hecho siempre así, o tú lo haces de esa manera, o esta cultura lo hace de esta manera. Pero en realidad está bien o es lo mejor que se puede hacer. Por eso yo pienso que a lo mejor en vez de subjetivo y objetivo siempre va a haber algo que si se estudia y que si se analiza y ve todos los como puntos o contrapuntos, pues se puede llegar a una conclusión en donde a lo mejor no estaba tan bien, aunque siempre se haya hecho así, debe haber algo que sea mejor. Pues puede ser el mayor bien para el mayor número de personas. A eso ¿no? iba, pero partiendo de esa premisa, partiendo de la premisa del bien común sobre el bien personal, en la premisa, pero en la realidad, pues todos buscaremos siempre, la mayoría buscaremos el bien personal. Y entonces, pues ahí también entran la cuestión de, por ejemplo, pues si a alguien está mal, ¿no? Y luego viene este esquema de la eutanasia, por ejemplo. Recuerdo un caso que se nos planteaba en un libro sobre ética y sobre moral, ¿no? Filosofía moral, que justamente había una familia donde tenían un hijo que apenas había nacido y había sido sometido a no sé cuántas operaciones y el niño pues sufría mucho, ¿no? Y el padre un día le dijo a la esposa que se fuera. La esposa ya sabía para qué. Y pues al ver al sufrir a su hijo, pues lo mató, ¿no? O sea, lo desvió. Ajá, le quitó la vida. Y fueron juzgados. De hecho, pues sí se le juzgó. Y él hacía una declaración que decía, aunque tuviera que ir a la cárcel... bueno, hubo mucha gente que se movilizó y lo soltaron. Pero dijo, aunque tuviera que ir a la cárcel 1000 veces, el ver sufrir a mi hijo de esa manera, yo lo volvería a hacer, ¿no? Entonces, ahí es cuando de repente se desdibujan las cosas de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Por eso yo considero que es muy sano, y yo soy creyente, ¿no? Yo creo en un Dios, etcétera, y yo creo que es muy sano la creencia en algo superior, porque ahí te quitas ese problema. O sea, cuando tú le dejas a alguien más, un ser supremo, ese tipo de decisiones, y no te crees tú, por ejemplo, en este caso que nos pones, de decir, yo tengo que decidir entre el sufrimiento o la muerte de mi hijo, pero pues digo, ¿quién eres tú, no? A final de cuentas, es otro ser humano igual, y qué tal que mañana milagrosamente se recupera, o sea, todas los hubieras que existen, y cuando existe una creencia subjetiva, por supuesto, como es la religión, la creencia, pues te desentiendes de eso. O sea, a final de cuentas, tú cabes en las cosas objetivas, lo que tú mides, ves, sientes, etcétera, pero cuando llegas a ese punto donde ya no tienes respuesta, dices, bueno, pues será lo que Dios quiera, ¿no? Eso es muy, lo digo desde una parte muy cómoda, la verdad. Sí. Bueno, la religión es intersubjetiva, ¿no? Porque son porque son varias personas que coinciden en ciertos esquemas subjetivos, vamos a ponerlo así. Pero bueno,
Vamos qué a bonito y qué complicado es complicado. Pero vamos a entrar todavía la a temas más filosofía. hardcore y más profundos. Tantas Sí. preguntas que se pueden hacer. Yo considero que deben de tener una respuesta. Si existe la pregunta, debe existir la respuesta, pero a lo mejor quién sabe si nuestra mente y nuestro tiempo en el universo dé para poder tal. contestarlas. O a lo mejor hay una frase de, creo que es de Nikola Tesla también, en una entrevista que le hacen, que él dice que su trabajo es descubrir los misterios del universo, que él sabe que nunca los va a descubrir, pero aún así nunca parar de buscarlos. Y yo creo que como personas que hablan de ciencia o que hacen ciencia o cuando se habla de filosofía, pues es tener eso en mente. Queremos aprender y abarcar muchas cosas, no lo vamos a poder hacer, no se puede ni leer todos los libros, no se puede ni saber todo, no se puede conocer todo de todo, ni la mínima parte de todo, pero aún así nunca parar de buscarlos. De buscarlo, ¿no? Como decía Eduardo Galeano de la utopía, ¿no? La Ajá. utopía es como el horizonte, tú caminas 10 pasos y se aleja 10 pasos. Ujú. Y caminas 10 pasos y se aleja 10 pasos, pero sirve para que... Sí, pero no desmotivarnos. Ándale, vueltas para atrás y ya avanzaste Avanzamos 20 algo. pasos, ¿no? Avanzaste en algo, un poquito, Sí. pero avanzaste. Sí, no desmotivarse. Vamos a hablar del Kybalión. No lo sé. A ver, Cristi, mencionaste Es que estaba hablando... de un cierto libro interesante. Sí. Híjole. Lo leí Chan. antes de entrar a medicina, estaba en preparatoria. Y entonces, bueno, son de 9 principios donde se hablan. No me acuerdo si eran 6, 7 ¿no? o 9 o 7. 6. Los 7. 7 principios. Bueno, me acordé ahorita. Creo que son 7. Me acordé ahorita por lo que se estaba comentando del bien y el mal. Y uno de los principios era como el principio de dicotomía, no era dicotomía, de dualidad. En donde se habla, o por ejemplo, si estamos hablando de colores, blanco y negro, en qué punto el blanco empieza a ser negro o en qué punto el negro empieza a ser blanco, porque a lo mejor ahí pues puede ser pues hay un abanico, ¿no? En ese gris. Entonces realmente se puede saber en qué punto deja de ser uno para empezar el otro o empieza uno para ser el otro. Eso se me hace interesante. El Kybalión es un libro complejo. Yo lo he leído como 2 o 3 veces y sigo aprendiendo. Aprendiendo. Y precisamente habla de estos principios, ¿no? Principios que, pues hay como una polémica ahí porque realmente no sabemos bien quién escribe el Kybalión, pero son principios fundamentales, sobre todo de frecuencia, precisamente. Frecuencia, vibración, del dualidad. universo, de que todo es energía. Uh-huh. Y entramos también pues en temas muy, muy complejos también, ¿no? De la energía, que también, y lo habíamos platicado también antes, que este tipo de cosas a veces se prestan a... ¿Farsas? Sí. ¿No? Sobre todo esto de la energía. O sea, toda la gente... Coach cuántico. Y unas tarugadas tremendas. O sea, que realmente toman conceptos muy válidos, los sacan completamente de contexto y luego los aplican en cosas que no tienen nada que ver. ¿Cómo hacer dinero con la física cuántica? Exacto, ¿no? Y ya van a poner la palabra cuántica al final y ya, o sea, ya es mágico, ¿no? Los números cuánticos y cómo pueden funcionar en tu vida. Y ponle al garrafón el 7... Cirugía cuántica. Y es que estamos, ahorita está muy de moda de alguien que se lee un libro y ya... De metafísica. De metafísica ya no, deja tú que se lee El Alquimista, Pablo Coelho, ni siquiera de metafísica. Porque, por ejemplo, nos pasa también con los estoicos que se están poniendo de moda y luego te sacan cada cosa que ni siquiera lo dijeron los grandes filósofos estoicos, pero se los atribuyen a ellos, ¿no? Sí. Queriendo justificar ciertas cuestiones, como para vender ciertas ideas, ¿no? Sí, en ese sentido sí creo que está mal como el fanfarronear sobre ciertas cosas que se tienen que tratar con mucho cuidado. Por ejemplo, la primera vez que yo leí el Kybalión, o sea, estaban como mis dos perspectivas de que qué libro tan más fumado, o sea, qué raro, de qué está hablando. Pero luego está la otra parte donde te nace como este interés en tratar de entender lo que está diciendo. Y pues no es que es difícil entenderlo, pero más que entenderlo yo creo que es más como bueno, yo lo tomé porque más como de inspiración a seguir aprendiendo más, a seguir
conociendo qué es lo que está hablando. Por ejemplo, creo que, no sé si es con lo que empieza, pero uno de los capítulos de uno de los principios habla así como que las puertas de la sabiduría están cerradas para aquellos que no quieran ver o algo así. Algo así era más o menos lo que dice, ¿no? Pero yo considero que tiene razón en cuanto a una persona que no quiere primero conocer sobre eso, pues no lo va a entender, va a ser como si estuviera ciego. Pero también está la perspectiva de que a lo mejor se tienen unas intenciones negativas en intentar interpretar lo que dice y sacarlo de contexto para un provecho diferente del que está o del propósito que tiene ese libro, claro, ¿no? Y tiene muchísimo, realmente será hace como 70 años más o menos del primer libro que se escribe, precisamente, hace como 70 años cuando hay una revolución en el entendimiento de la física, cuando entendemos la física de partículas, las partículas menores, y empiezan a pasar cosas muy raras, ¿no? O sea, la física que conocemos, la física newtoniana, la entendemos perfectamente. Yo aviento una pelota, sé la trayectoria, cuándo va a caer, etcétera, y cuando llegamos a física de partículas, pasan cosas rarísimas que aparecen, desaparecen, etcétera. Y luego surge incluso hoy es una rama de la literatura, que tú vas a Gandhi, a cualquier librería, y hay una sección completa de ese tipo de libros, de manifiesta, se te dará, y creo que se llama El Secreto. Superación personal. Ya está, hay serie de El Secreto. Exacto, que si lo proyectas en tu mente, se va a hacer. ¿Por qué? Porque la física cuántica ya comprobó que no es cierto. O sea, la física cuántica aplica a la física de partículas. No, si yo pienso ahorita en una hamburguesa, que traigo mucha hambre. No es cierto, no va a aparecer aquí en la mesa. No funciona así. Pero pasando por El Secreto, El Alquimista de Pablo Coelho, y un montón de libros que yo considero basura, la verdad. Habrá quien le guste y le sirva y le motive, pero a mí me parece libros basura. Pero se han dedicado precisamente a sacar de contexto un montón de cosas, bien planteadas, bien estructuradas, y que bueno, en otro programa vamos a plantear eso, ¿no? De las charlatanerías en la medicina, en la cirugía astral y todo, porque era pero ya eso veníamos. Mitos y realidades de la medicina. Bueno, espérenlo para la siguiente temporada. Sí. Yo creo que justo ahí es muy importante, por ejemplo, ustedes que hacen estos eventos o de podcast o donde se habla de ciencia, hablar como de esto tan importante para no desviar a las personas que a lo mejor alguien leyó El Secreto y dice que consiguió mucho conocimiento, y pues tratarlo como con reservas, porque a lo mejor no en su totalidad es algo pues verídico, pero si algo le ayudó a inspirarse en seguir aprendiendo, pues a lo mejor está bien que se empiece con algo para después aprender lo que estuvo mal. Yo creo que siempre se puede empezar con algo, pero obviamente no quedarse con eso, ¿no? Hay personas que leen una vez el Kybalión y dicen tener que criterio. Claro, porque, bueno, aquí la cuestión es justamente esto, que quieran generar este esquema de lo mágico, ¿no? O sea, sí, nuestro cerebro es sorprendente, es maravilloso, pero como dice Jorge Aro, o sea, por más que quieras aparecer ahorita una hamburguesa, por más hambre y por más decretos que hagas, no lo vas a aparecer, ¿no? O ellos decían incluso dinero, ¿no? Piénsalo. Decreto dinero. Y ahí prácticamente ya aparecía, ¿no? Entonces, ¿para qué vendes un libro? O sea, ¿para qué andas vendiendo un libro queriendo hacerte rico si nomás lo piensas? Nomás piénsalo y aparece. Piénsalo y ahí te va a aparecer. Como estos conferencistas que dan conferencias sobre hacerte rico. Haciendo conferencias sobre hacerte rico. Entonces, yo creo que lo peligroso es eso, ¿no? Que el hecho de que hagan creer a las personas que en realidad puedes transgredir a la física haciendo aparecer de la nada una hamburguesa, ¿no? Cuando en realidad lo que dice el Kybalión es otra cuestión, ¿no? De generar el pensamiento que te genere que tú puedas hacer las cosas. Y sí, si te quieres ganar dinero, tienes que pensar que tienes que trabajar, ¿sí? Y lo que vas a hacer para poder lograrlo. Entonces, es como perfilarte a... Claro. Y si eso logran esos libros, está bien, pero la bronca es que luego no confundan a las personas haciéndoles creer que son
tanto Magos. como decretarlo y que van a aparecer las cosas, ¿no? Claro. Es prepararte para que puedas tú hacerlo. Y pues el esfuerzo es lo que te va a llevar a conseguirlo. Y no nada más eso, porque luego en esos libros de superación es lo que se reduce. Esfuérzate, esfuérzate. No, o sea, no nada más es el esfuerzo, es también una serie de cuestiones de rodearte con la gente que necesaria, Y saberle. tener el talento, y si no lo tienes, rodearte con gente con talento, ¿no? O Sí. sea, muchas cosas que luego son como que reducidas o Sí. descafeinadas. Yo conozco mucha gente que detesta los libros de superación personal por lo mismo que dicen que pues no sirven de nada, pero yo tengo que decir que a mí me gustan mucho Ajá. porque así con cualquier frasecita, a mí me gustan mucho las frases, porque siento que cuando leo algo como que me motiva o me inspira a seguir con ese camino, ¿no? A lo mejor cualquiera puede leer de ese libro de superación personal de disfruta cada día porque es un nuevo regalo, ¿no? Y a lo mejor alguien de que, ay, ¿eso qué no? Pero, por ejemplo, yo, Cristi, o sea, yo leo eso y a veces, dependiendo de mi estado de ánimo, realmente lo que leí, aunque sea algo que para otras personas puede ser de que cualquier texto o así, yo agarro inspiración de eso y trato de agarrar lo que entendí de eso, pues para hacer algo mejor. Bueno, O sea, es que hay a mí me gustan. Hay libros que no son tan peligrosos, ¿no? Como por ejemplo ese de Tiende tu cama. Está bien que tiendas Sí, tu cama no, y se vale ¿no? también a veces. Yo sí he leído de repente ese tipo de libros. Hace tiempo, ya tiene rato, leí un libro y lo leí porque la premisa del libro era experimentos, ¿no? O sea, partía de decir, yo te puedo demostrar que tú puedes manifestar y el universo te va a cumplir, sí, pero te va a poner la prueba. Y a ver si es cierto, ¿no? Entonces ponía experimentos, pues, muy sencillos, pero que dices, cabrón, sí es cierto. Y, por ejemplo, ponía uno decía, realmente todas las cosas del universo están a tu disposición, pero tienes que enfocarte en ellas, etc. Entonces el experimento era, elegías un color que tú quisieras, creo que yo elegí el verde, y dices, saliendo de aquí, Puro verde. ponte a contar cuántos carros verdes ves. Es increíble la cantidad de carros verdes que conté. Entonces ya decía así como que, es que ahí estaban, pero ya cuando te pones a buscar Sí. y a Ya los detectar, conscientes. ves Que todos los casos. el enfoque de la mente es Pues está sorprendente. divertido. Digo, a veces no es como que tengas que estar leyendo libros tan hardcore, pero pues ahí está. Claro, Sí. pues sí. Pues los libros de superación personal, o sea, bueno, de alguien que a lo mejor va a ser su iniciación para leer, yo sí recomendaría alguno porque o que no se queden solamente con ese, pero que lo empiecen porque a lo mejor así queda ese entusiasmo o esa motivación por seguir aprendiendo. Entonces, no es como que sea lo mejor, pero sí es la primera iniciativa que se tiene por estudiar algo para ser mejor o tu mejor versión, por así decirlo. Yo creo que está bien, o sea, yo les diría que sí. Que lean, o sea, Con que Lean, lean. ya con que lean ya. lean, por Sí, favor. con que Pero empiecen. ¿cuál les recomiendan? De superación personal. A lo mejor no son de superación personal, pero todos los libros que son como de poesía de frases, Ok. hay uno que se llama El mejor regalo, un mejor regalo, Ujú. y son, a lo mejor yo creo que sí entran en la categoría de superación personal, y pues son como frasecitas o son fragmentos de poesía o de fragmentos de libros, y pues todos son diferentes, cada día puedes estar leyendo uno Caldo de diferente. pollo para es el que, alma. Y es algo así. que Sí. lo Algo que así. es cierto y que son poderosas las palabras, por ejemplo, lo vemos en medicina, el cerebro funciona sobre una expectativa. Cuando tú estás en la noche, por ejemplo, pensando, hay veces que uno dice, quiero ponerme triste hoy, y empiezas así a pensar cosas catastróficas, etcétera, y te pones, o sea, tu cerebro segrega las sustancias para ponerte mal. Al revés también funciona. Sí. Cuando tú piensas cosas Claro. positivas, etcétera, y de repente Se estás libera. súper motivado y con Claro. los químicos en tu cerebro, los químicos correctos, ¿no? Entonces, pues, Sí. ahí está Sí. el consejo, ¿no? Vamos Bueno. a hacer una segunda parte, Cristi. Ok. Una segunda parte de los mitos y realidades de la medicina. Y Sí. también de Así filosofía, es. si quieres. Pues, Sí, ya muy bien. estamos Bueno, pues aquí. le agradecemos mucho a Cristi Argüello que nos haya acompañado. Esto fue Ciencia en Frecuencia y pues nos vemos en el próximo episodio. Cristi, muchas gracias. Gracias, No, Cristi, De gracias a verdad. ustedes, de verdad.